Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos ven a través de este programa que es SimiChat. El día de hoy vamos a hablar de esa pregunta del millón que muchas veces yo creo que nos hemos cuestionado, pero jamás hemos resuelto del todo. La pregunta es, ¿por qué siempre regreso con mi ex? El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema, qué involucra esta pregunta y para ello nos acompaña de este lado tenemos a la psicóloga Vero Galindo, a quien le doy la más grata bienvenida. Hola, hola a todos y gracias Amy por estar aquí compartiendo. Pues gracias a ti porque nos estás acompañando también para hablar de este tema. Y otro ponente, el invitado de gala, a quien siempre les digo, por favor, aprovechen a nuestro invitado porque nos va a resolver todas las dudas y en este caso, bueno, nos va a dar incluso la zarandeada, ¿no? Para poder reaccionar y poder resolvernos por qué siempre regresamos con nuestro ex. Aquí abajito está el psicoterapeuta Willy Ismael Rojo Osorio, a quien le doy la bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal, Amy? Muchas gracias, Vero. Te saludo con gusto. Y pues gracias por la invitación y pues vamos a darle. Perfecto. Pues vamos a empezar un poquito con este tema, no sin antes recordarles que cualquier duda, comentario y demás, aquí abajito va a aparecer nuestro número, es 800-911-6666, opción número 3, donde damos orientación psicológica gratuita 24 horas. Y también tenemos nuestro correo que es centrodiagnóstico@serfeliz.com.mx. Acuérdense que el servicio es totalmente gratuito, pueden ingresar a nuestra página, véanla, vean nuestro chat, vean este programa y compártanlo, por favor, porque no sabemos a quién le vaya a ayudar esta información. Quizá estén pasando por algo así y estén regrese y regrese con el ex y hoy van a resolver esta duda. Para eso, Willy, pues ayúdanos un poquito conociendo pues estos aspectos generales que involucra esta pregunta, porque yo creo que hay muchos aspectos psicológicos que le involucran. Sí, gracias, Amy. Sí, mira, bueno, de entrada la pregunta hasta como que me dio escalofrío, este, porque sí, es una realidad. Mira, tiene mucho que ver con la codependencia. Esta pregunta tiene mucho que ver con la codependencia que a grandes rasgos es una adicción. Entre otras cosas, me dedico yo al área de las adicciones, soy especialista en adicciones. Mire, Y pues bueno, es con lo que lidio pues recurrentemente, ¿no? La codependencia es una adicción como cualquier otra progresiva, recurrente, y que si no se atiende a tiempo puede ser hasta mortal. Y esto lo vemos mucho, pues bueno, ahora desgraciadamente con lo que suena mucho de los feminicidios, ¿no? Eh, por supuesto, es un tema muy amplio, sin embargo, pues bueno, la codependencia es tratar de necesitar al otro neuróticamente. O sea, ¿a qué me refiero? La codependencia es una adicción en donde me va a llevar a esa conducta de satisfacer necesidades que no satisfacen necesidades. Y para esto es importante profundizarlo. La codependencia se gesta en la infancia. Y yo creo que la gran mayoría de patologías, para no ser absolutista, pues se gestan en la infancia y esta no es su excepción. Su génesis, el origen de la codependencia es en la infancia, en ambientes muy violentos, emocionales, por supuesto, y también físicos, donde se viven adicciones, donde la violencia física, mental, hasta espiritual, sexual y de adicciones, pues es el pan de cada día, ¿no? El niño comienza a abandonarse, esta es la esencia de la codependencia, la génesis, y es muy cruel, porque el niño comienza a observar afuera, comienza a aprender que su estado de ánimo, y esto también conlleva las emociones, provienen del exterior. Por eso en la vida adulta, nosotros, y digo me incluyo porque en algún momento así yo lo pasé, por eso amo estos temas, porque pues yo los experimenté. Por eso le entregamos la felicidad a un objeto, le entregamos la felicidad a una botella, a un cigarro y por supuesto a una persona, porque nosotros nos enseñaron, y así lo aprendí, o así lo aprendimos, o lo aprende el codependiente, que la felicidad viene del exterior y no del interior. Y el codependiente tiene la creencia de que va a experimentar la felicidad de una persona.
Por eso la pregunta, ¿por qué regreso con mi ex? Porque el codependiente, además de ser adicto, es sumamente perezoso y no le cabe en la cabeza que lo que él está buscando afuera está dentro. Entonces, por eso regresas con tu ex y regresas con tu ex, porque tienes esa creencia, ¿no? Aprendiste que la felicidad, entre comillas, proviene del exterior, que dice Melody Beattie, que es la que ha desarrollado la codependencia más asertivamente en mi punto de vista, que la codependencia es esa forma en donde una persona afecta el interior, afecta mi interior con cualquier conducta, incluido una pose, una cara, una sonrisa, un guiño, ¿no? Así cuando te cierran el ojo. Entonces, eh, Melody Beattie lo desglosa muy, muy asertivamente y hasta hizo 12 pasos para codependientes, en donde es un manual de vida para que el codependiente pueda darle un sentido, porque esta es la finalidad. Para mí, yo en lo particular como psicólogo y psicoterapeuta, es la finalidad de una psicoterapia, darle sentido a lo que tanto dices que te dañó, para que lo peor que te pasó sea lo mejor que te pudo haber pasado. Claro, como empezar a transformar esta historia, ¿no? Que te estás Sí, contando. sí, así es, así es. Oye, en Y algún punto justo, mencionabas, ay, sí, perdóname, Vero, ah, adelante. no, justo retomando como un poquito esta parte de la necesidad, ¿no? Continua de la otra persona que le da sentido a mi vida, parte de lo que mencionabas que se gesta en la niñez, yo creo que un punto importante es que por supuesto que en la infancia, ¿no? O sea, todo el tiempo vamos a depender de alguien, porque no contamos como con tantos recursos para hacer pues frente al mundo. La cuestión es que precisamente de alguna forma nos quedamos como un poco, por así decirlo, en esta etapa y entonces es como si siendo adulto, ¿no? Pues yo necesito a la otra persona que cumpla con estas necesidades o que me esté mirando, que esté todo el tiempo al pendiente de mí, porque si no yo me muero. Escuchaba también un video que decía, ¿no? O sea, de alguna forma, por supuesto que dependemos de algo, ¿no? Decía, si ahorita el de la luz me quita la luz, pues es de chin, yo dependía de eso para estar en el programa, pero no es como que yo me vaya a morir, ¿no? Yo puedo Exacto. resolver de alguna forma esa necesidad y es, bueno, pues a lo mejor me conecto desde mi teléfono o bueno, pues le aviso que ya no pude y, ¿no? Sabemos cómo lo resolvemos y no es como que se acaba el mundo. Entonces creo que precisamente hay que retomar eso en donde como adultos sí podemos depender de alguna forma, pero también autodepender, porque nosotros mismos podemos cumplir con muchas de estas necesidades, ¿no? Cuando somos adultos, vamos adquiriendo diferentes herramientas en donde ya podemos hacer frente a ese mundo y ya no precisamente como en esto de un niño, pues un niño totalmente, pues que tiene que depender de un adulto, ¿no? Sí o sí, porque está aprendiendo precisamente y sobre todo esta parte de cómo se vincula con las demás personas. Sí, 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 la verdad es que, pues bueno, concluyes muy bien lo que nos pregunta Amy. La realidad es que la si- eh, un niño tiene una dependencia sana. Dentro del área de las adicciones, estas dos vertientes son las que manejamos, las dependencias sanas y las dependencias insanas. Cuando son insanas ya es codependencia. Por supuesto que es interesante analizarlo, porque el codependiente, así como el adicto le huye al dolor como a la peste, el codependiente le huye a la responsabilidad, ¿sí? Porque hay dolor. ¿Sí? Él dice, no, 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 yo soy dependiente. Sí, sí me puso el ojo morado ayer y me pega, pero yo no soy dependiente, ¿no? O sea, va a estar justificando esas situaciones en donde le van a causar dolor y sobre todo responsabilidad. Hay algo que al codependiente no le agrada, no le gusta para nada y es la responsabilidad, no del otro, porque la génesis del codependiente y la locura que vive el codependiente es, el codependiente hace responsable al otro de lo que él piensa, dice y hace, pero al mismo tiempo él se hace responsable de lo que el otro piensa, dice y hace.
la clave o una de las tantas claves, porque las adicciones son multidisciplinarias, su recuperación es multidisciplinaria, una de las claves es que él se haga responsable, que de verdad sea el dependiente, pero una dependencia sana. Y como en cualquier adicción, el codependiente que depende insanamente de una persona que es su objeto de adicción, pues es importante cortarlo de tajo. Otra de las partes importantes a tocar es que pues la codependencia es una adicción que no es tan burda como el alcoholismo o la drogadicción. No hay que ser doctos en la materia para darte cuenta de un alcohólico o de un drogadicto. Pues un alcohólico ves los desastres que hace, se pone a bailar como loco, ya alcoholizado, no le importa, se quita la ropa, Sí, hay empieza... señales muy obvias, ¿no? Que Sí, podrían ser, este, digamos, penosas y demás, pero creo que estás hablando de algo importante que es normalizar esta parte de la codependencia, pero me gustaría un poquito antes de entrar a esta parte, nada más puntualizar algo, lo que mencionabas hace rato de la gente que es perezosa para poder pensar acerca de lo que les está sucediendo. Y me parece que muchas de las veces, no sé si sea pereza o cómo podríamos llamarle más, puesto que dicen, sí, es que yo soy dependiente. La mayoría de las veces quizá nos hemos topado o quizá Vero también nos pueda comentar en su experiencia, pues gente que habla y dice, es que yo soy dependiente y entonces me pasa esto y esto y esto y esto y lo que hacen es expresar lo que hace el otro. Es decir, aceptan y parecen gustosos de ser este catálogo de decir, hola, etiqueta, soy una persona codependiente. sí. Claro, Ok, perdón, perdón. sí, Sí, justo en lo que mencionas, ¿no? Respecto a la experiencia, es que en la línea, o sea, llegan muchos discursos de estos, ¿no? Precisamente parte de lo que decías es responsabilizar al otro. Me hace, ¿no? Pobre de mí, yo le hago todo, yo siempre estoy para él, y entonces la otra persona, pues por más que yo hago, nunca me mira, ¿no? Y es, o sea, de verdad yo creo que sí es algo muy frecuente en las personas que está puesto ahí como sobre la mesa. De repente creo que también vale la pena un poquito, yo lo que hago es como ir desmenuzando la situación, porque muchas veces también es que se confunden, ¿no? La codependencia con, no sé, un proceso de duelo, por ejemplo, ¿no? De repente llevan pues una semana, dos que terminaron una relación de 5 o 10 años, pues por supuesto que van a extrañar a la persona, ¿no? Que van a querer llamarle, pues ahí ya había una dinámica. Entonces, creo que hay también que ver esa parte, esos discursos, revisarlos muy bien, porque es bueno, o sea, qué tanto sí es una cuestión de codependencia, pero qué tanto en realidad son otros procesos que se estén dando en la relación. Pero mucho de lo que escucho es esto, ¿no? No responsabilizar y además creo que una parte importante también es como el querer controlar a la otra persona porque de alguna forma pues tampoco es que tenga el control sobre mí. Entonces lo que se busca también de repente es eso, buscar el control sobre la otra persona. Por eso es siempre tan importante, ¿no? Como ir escuchando así, ir cachando en los discursos de las personas y en las acciones que tienen. Perfecto. Willy, ¿te parece si venimos con esa respuesta después de un corte? sí, claro. Perfecto. Pues vamos a ir rapidísimo un corte y venimos con esta respuesta. No se nos vayan y compartan. Y
Bueno, ya regresamos nuevamente a este segundo bloque, en donde, bueno, pues vamos a seguir como platicando. ¿Y qué te parece, Amy, si primero pues enviamos unos saluditos a las personas que nos están viendo? La psicóloga Exactamente. Lunita Azul, Verónica Jiménez, Said Reyes, muchas gracias, saludos. Lucy Soto, Blanquis Pérez Hernández y Anet Mont, muchas gracias por vernos. Ya saben, si tienen alguna duda, pueden escribirla ahí o bien llamarnos al 800-911-6666 en la opción número 3, donde brindamos la asesoría gratuita. Estamos las 24 horas. Cualquier duda ahí nos pueden llamar. Sí, de Y hecho, bueno, creo que ahorita antes de continuar con la pregunta que quedó pendiente para Willy, me gustaría que pudiésemos leer nada más brevemente algunos comentarios y quizá de ahí surjan algunas pues, respuestas también y algo más con que Willy nos pueda pues aportar. Nos escribe Isa del Pilar, porque insiste mucho y no sé por qué, ya no sabemos qué rollo será, que por eso regresan con su ex. Y dice, no más porque se quede donde esté la relación. Cristian Aceves nos dice, aún no. Rox nos dice, porque a veces nos sentimos que no ajustamos en donde estamos, que permitimos lo que por un momento pensábamos que estaba bien, pero a veces no es lo ideal. No sé si me explique muy bien. Norma Mendoza nos dice, yo lamento haber perdido, pero me puede más mi orgullo. Y dice José, se extraña a la persona, pero no cambiará jamás. Es mejor decir adiós. ¿Cómo ves, Willy? Y también atendiendo a la pregunta anterior. Sí, fíjate que, digo, son muy interesantes los comentarios. Hay un dicho que a mí me encanta que dice, a la miseria le encanta, no, le encanta estar acompañada. Y esto tiene mucho que ver con el codependiente. El codependiente dice, es que no encajo en otro, es que no, hace rato leí un comentario, no, es que no encuentro a alguien, no, más bien te sientes cómodo en la miseria en la que vivía, porque vienes de la miseria. Entonces embonas bien en la miseria. Y no me disculpo por cómo lo estoy manejando, porque es así como vive el codependiente. El codependiente, por supuesto, le echa la culpa al presidente, le echa la culpa a la mamá, al papá, a la pareja. Jamás se va a hacer responsable, jamás. Por lo tanto, a eso yo le llamo pereza, para no decir otra palabra. Porque para hacerte responsable, Amy, Vero, es importante que inviertas tiempo, dinero y esfuerzo. De entrada, que agarres el celular y digas, a ver, un buen psicoterapeuta, bueno, pues creo que Amy me está recomendando a este o a esta, ¿no? Otro paso es que hagas la llamada y que inviertas energía. Y esto es de entenderse, porque el codependiente está acostumbrado a ver por el otro. La enfermedad de la codependencia, esta adicción, como cualquier adicción, te despoja de la voluntad y esa persona no le queda otra que resistir a las demandas de la adicción. Esas respuestas de que pues no me queda de otra porque quiero, pues más que nada esta persona habla de la futileza de la vida, de la futileza que se vive en una persona que no ha podido, si bien no la ha buscado, por supuesto que no ha podido encontrar un sentido a lo que ella pasó, a lo que le sucedió, porque algo bien importante, y esto sí es de mencionarse, es que el codependiente tiene bien identificada su historia, bien perfectamente bien identificado para sacarla en momentos claves y así evitar que salga del entorno, ¿no? Por ejemplo, cuando le dicen, oye, y como que esta persona te humilla, ¿no? Sí, pero es que fíjate que cuando yo era niño viví esto y pues él es el único que me entiende o la única que me entiende, ¿no? Entonces, todas estas partes son interesantes para que el codependiente lo pueda darle un giro, cambiar la forma de ver las cosas para que las cosas cambien de forma. Por supuesto, Amy Vero le antecede un proceso, ¿eh? Eso es a lo que y me incluyo, a veces me incluyo, porque yo fui adicto, yo fui alcohólico drogadicto en actividad y ya llevo un rato de este lado, por eso me he convertido me especializo en las adicciones y a veces me cacho en esos momentos, ¿no? De decir, es que
es que la culpa la tiene mi mami que me abandonó y mi papi que se fue, ¿no? Entonces, así como el codependiente tiene bien identificadas su vida y los sucesos que tanto dice que le hicieron daño, esto por supuesto no los ocupa para positivamente, digámoslo. No me gusta utilizar las palabras bien y malo porque no creo en ello, pero no le funcionan positivamente o no le es funcional, sino todo lo contrario. Él piensa que sí, por supuesto, porque las adicciones son mentales. Dime quién en su sano juicio está con una persona que le golpea. Dime quién en su sano juicio ingiere alcohol o drogas, y en unos años pues va a perder la vida, ¿no? Claro, también es esta parte de la autodestrucción, ¿no? Quizá atendiendo un poquito a un extremo es esta parte de me siento muy mal, o también el reproducir, perdón, patrones, cosas que no se han resuelto, que inconscientemente, hay gente que probablemente dice es que no sé ni cómo caí, pero estoy en este círculo y no sé cómo salir. Y creo que esa parte del no salir, sé que tengo que hacerlo, pero no sé cómo, creo que esa es la segunda pregunta del millón, ¿no? Entonces, supongamos que una persona sí quisiese salir de esa adicción, salir de ese círculo, ¿cómo podría empezar a hacerlo? ¿Cómo podría empezar a hacerlo? Número uno, aceptando. El primer paso, si tú te echas un clavado a cualquier propuesta de recuperación en adicciones, el primer paso es la aceptación. Ese es el primer paso. La gente piensa que rechazando el trauma, rechazando la herida, rechazando la adicción, es la solución y no es cierto. Hay una ley bien hermosa que decía Carl Gustav Jung, que dice, a lo que te resistes, persiste. Entonces, y decía, todo aquello que niegas te somete y aquello que aceptas te transforma. Y por eso, fíjate, por eso estas propuestas de recuperación, el primer paso es la aceptación, porque Jung fue quien regaló esto a Alcohólicos Anónimos y de ahí, pues surgieron tantas propuestas de recuperación, ¿no? La aceptación es el primer paso, Amy. La aceptación es el primer paso. Número dos es actuarlo, porque la aceptación se puede dar virtual. Hay gente que vive 10, 15, 20, 30 años en el primer paso, y yo lo he visto en los grupos de autoayuda. Sí, es que yo acepto que el alcoholismo, soy impotente ante el alcohol y que mi vida se volvió ingobernable. Para el codependiente es una persona, le quitan alcohol y es persona, y ingobernabilidad, ellos dicen que mis emociones, que soy impotente ante las emociones, ¿sí? O sea, ¿qué nos dice esto, Amy? Que lo importante sí es aceptar, o sea, eso es de entrada. En la aceptación hay amor y gratitud, en la resignación hay enojo y tristeza. El codependiente vive en resignación porque dice, ay, es que pues, híjole, pues bueno, pues ya qué, ¿no? Ya voy a tener que andar, y viene lo cultural, cargando mi cruz, ¿no? Ellos dicen, pues ya me tocó esta cruz y pues la voy a cargar, o pues ya tuve hijos y pues ya me quedé aquí, O o las le crea, justificaciones, ¿no? También quizá la parte económica, ¿qué van a decir mi familia? No tengo dinero, o ahorita en pandemia, ¿dónde voy a ir? O sea, es decir, como esa parte de anteponer una justificación. sí, y aquí viene gracias, Amy, y aquí viene el poder de la intención, porque, mira, afortunada o desafortunadamente, afortunadamente para la gente que tiene ese poder de la intención, es música para sus oídos. En cuanto tú aceptas y lo llevas a tu consciente y lo bajas al segundo cerebro, que es el sistema digestivo de las emociones, que donde parte la ley de la atracción, en ese momento se te van a empezar a presentar situaciones en donde son oportunidades para que salgas de la miseria en la que estás. Por supuesto, hay gente que no es música para sus oídos y dice, es que ahorita hay pandemia, ¿cómo? No hay grupos. Sí, pero hay en línea. Y mientras tú no tengas ese poder de la intención, no vas a generar pensamientos positivos, emociones positivas, que haya una sincronicidad, que vibres a una cierta sincronicidad más bien y que atraigas la transformación. El cambio no. Yo no creo en el cambio, yo creo en la transformación de los seres humanos. Sí, Mira, va y muy creo ad hoc que... con, Sigue, Amy. sí, le iba a hacer el comentario, William, justamente.
con un comentario que nos está llegando ahorita que dice: hola, buenas tardes, me parece que hay que observar no solo lo cognitivo, también el manejo de la vulnerabilidad con una mirada humana, no desde el juicio, sino desde la aceptación del reflejo que él o lo otro me muestra. También conocer lo que la violencia genera. En ocasiones no es porque no quieran, es porque hay traumas o trastornos que inhiben una respuesta favorable. Y justo arriba hay otro comentario que también habla, ¿no? Como un poco de esto que dice: no estoy de acuerdo con el psicólogo, no es por miseria personal o quiere decir que está ahí porque le gusta. Esa es una creencia sobre las mujeres, están ahí porque quiere. Va más allá de eso, no es pereza. Creo yo, o sea, por lo que entiendo justo, o sea, no es que a uno le guste estar ahí de manera consciente, obviamente, ¿no? Hay precisamente situaciones, traumas en donde de alguna forma también hemos normalizado esta forma de vivir, ¿no? Y lo normalizamos a través, ya decían, algunos dichos sobre la cruz que me tocó cargar. O sea, si vemos las novelas de televisión abierta, ¿no? Vemos los programas, todo el tiempo es eso, estar ahí con la otra persona porque en algún momento me va a hacer feliz y yo hago todo, si yo me la paso mirándolo y olvidándome de mis necesidades. Por supuesto que hay un trasfondo, hay una historia y justo, o sea, no creo que tampoco es que se esté perdiendo de vista eso. El punto es precisamente llegar a ser consciente y aceptarlo de esa historia que traemos, porque muchas veces, y creo que esa es la parte a veces que más duele, el aceptar, ¿no? O sea, como yo, una mujer empoderada, pues necesito de un hombre, ¿no? Para vivir, por ejemplo. O sea, como yo tengo miedo al abandono y entonces por eso pues estoy de rogona, ¿no? Con la otra persona. O sea, por supuesto que hay un trasfondo que es doloroso y que hay que mirar esa historia. Creo que nadie lo pierde de vista, pero la parte es bien importante, hacerlo consciente. Es doloroso confrontarnos, ¿no? Tengo un usuario que siempre me dice, es que me cantó mi verdad, ¿no? O sea, yo me imagino, si el que la otra persona nos diga nuestras verdades nos duele, el cantarnos nuestra propia verdad, pues es aún más doloroso, pero que si no lo hacemos, si no atravesamos ese dolor y no lo aceptamos, pues va a ser yo creo que muy difícil poder llegar a esta transformación, ¿no? O trascender esa historia que nosotros tenemos. Entonces creo que ahí justo no estamos perdiendo de vista y tampoco es esta justificación de están ahí porque quieren, porque pues nadie está ahí porque quiere, al menos de manera consciente. Sí, sí, fíjate que algo se movió y eso es lo interesante. Por supuesto que a nadie le gusta, ¿a quién le va? Dice la literatura, nuestros instintos se revelan cuando alguien nos dice que estás enfermo, ¿no? O que lo que estás haciendo te está llevando a algo traumático o algo negativo. Y claro, por supuesto, y me atrevo a hacer así, Amy Vero, porque bueno, yo trabajo en este entorno. Al adicto, al codependiente, es importante hablarle de tal forma que impacte su mente. ¿Sí me explico? Muchas veces se ofenden. Y qué bueno, felicidades, qué bueno que te pisé un callo. Qué bueno, porque he sembrado en ti una posibilidad de decir, a ver, ¿cómo está eso? ¿Sí me explico? El área de las adicciones es muy, muy diferente a cualquier otra área, también psicológicamente hablando, y en el aspecto más cognitivo, como dice nuestro escucha, que muchas gracias porque está en la transmisión, en las adicciones es importante desaprender y volver a aprender, que no es lo mismo. De verdad que es necesario que desaprendas. Tienes como una forma de opción, pero es tu decisión. Es conveniente que desaprendas, aprendas, reaprendas, vuelves a desaprender, vuelves a aprender. O sea, este es el camino de la trascendencia, de la transformación. Y por supuesto, a nadie nos gusta, a nadie. Y otra parte importante es la soberbia. Una característica esencial de las adicciones, como la codependencia, es la soberbia. La soberbia que justifica todas las tonterías y todo lo que yo he hecho, ¿sí? A consecuencia de lo que viví. Por eso, la responsabilidad es un paquete enorme, un paquete enorme.
Yo a veces cuando llegan las familias a consulta, sí les hago esta pregunta, ¿están dispuestos? ¿De verdad estás dispuesto a entrar en este terreno? Y como que ponen cara así de asustados, ¿no? Porque literal, de verdad, no estoy exagerando, de verdad no exagero, pero el entrar a este entorno de la recuperación de las adicciones, como es la codependencia, es que si entras ya no puedes salir psicológicamente hablando, claro, por supuesto. Muchos codependientes dicen, sí, es que yo deseo esto, ok, perfecto, las sugerencias son estas, y no las hacen por la pereza emocional, ¿sí? Este, Claro, necesito, perdón que te interrumpa, Willy, por el tiempo, pero claro, es un proceso que yo creo que hay que hacer, no, no paréntesis, sino un énfasis en esto de que una cosa es codependencia y otra cosa quizá estemos ahondando en la rayita de la violencia, porque me parece que hay una rayita muy delgada en esta cuestión de ya casos específicos de violencia. Estamos hablando de codependencia en general, codependencia de quizá no puedo dejar esta relación o no se olviden que del tema es ¿por qué regreso tantas veces con mi ex? Sí, claro, que hay muchísimos casos que evidentemente van a hablar de violencia, por supuesto, van a hablar de abuso, van a hablar de otro tipo de circunstancias, pero de manera muy general es esto, porque si no, si nos vamos a enfocar en una cosa y vamos a empezar a decir que quizá hay gente que pueda pensar en revictimizar a las personas o que esto se está llevando a otro extremo, pero justamente en el tema muy claro de la codependencia, quizá es necesario, como lo que tú mencionas, Guli, de cambiar este chip y decir, ah, caray, me está cambiando la pregunta y me está cambiando el diálogo, porque la mayoría de las veces, quizá por la personalidad o la situación codependencia, la otra persona lo que quiere escuchar es otra cosa, vente, vamos, si puedes, o pobre, o no sé, quizá lo que cada quien tenga que escuchar, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos un poquito más para ahondar en este tema y resolvernos estas dudas que ya nos preguntan, bueno, y después de enterarnos que estamos haciendo mal, ¿qué sigue? Entonces, vamos y venimos, no se nos vayan. Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que el día de hoy estamos respondiendo la duda de por qué siempre regreso con mi ex. Y bueno, está de este lado la psicóloga Vero Galindo que nos está ayudando también a comprender un poquito de este tema. Y abajito el experto en adicciones, psicoterapeuta Willy Ismael, que también nos está haciendo pues la revolución en pensamientos. Antes de continuar con este tema, nada más brevemente voy a mandar saludos a todos los que nos están mandando su respuesta de por qué han regresado con su ex. Nos mencionan una relación de pareja que terminó y estos vuelven, es como pegar cinta adhesiva, despegarla y tratar de pegarla nuevamente, ya no pega y ya no agarra, nos dice Adam Crespo. Pame Jaime nos dice, ¿por qué piensas que si conoces a alguien va a ser peor? Ah, porque como el dicho dice, más vale conocido que malo o por conocer, más bien es bueno por conocer, ¿no? Carolina Castillo nos dice, pues por falta de autoestima. Luis Eduardo nos dice, a los que están pensando, esta es hora de que chequen esta información. Me parece muy asertivo esto. Y Juan Querales nos dice, por falta de autoestima. Y Edith Rose nos dice por dependencia. Eduardo Mendoza dice, el cerebro se acostumbra a la serotonina que se entrega en ocasiones al estar con esa persona. Entonces sucede una reacción como la del mono con los drogadictos.
Es decir, hay un montón de respuestas, de percepciones, pero Will, ¿qué sigue después de que ya decimos, chin, sí estoy dependiendo, sí tengo esta cuestión de codependencia? ¿Qué sigue después? Ok, mira, sigue algo que nos espanta, ¿no? Yo me incluyo, porque yo sigo trabajando con eso, que es acción, accionar. Esa es la realidad. O sea, todo se resume a la acción. Y es como, ¿para qué pasar a la acción? No porque, ¿para qué pasar a la acción? Para darle sentido a lo que ya te diste cuenta. Yo ocupo mucho 4 aspectos que me son funcionales, y que es la zona de confort, la zona de conocimiento o aprendizaje, la zona de peligro o riesgo y la zona mágica. Deberían estar así, pero están así, porque aquí en miedo, aquí en medio está el miedo. Aquí está el miedo, o sea, de la zona de aprendizaje a la zona de confort, ahí brincamos muchas veces, zona de confort, zona de aprendizaje, ya me di cuenta que me pega, me maltrata, yo sigo ahí, ay, pero me da miedo y regreso a la zona de confort. Cuando ya estoy hasta acá, otra vez a la zona de aprendizaje, que son los subidones, que cualquier adicto pasa. Esta zona de peligro y de riesgo es la que te va a catapultar a la zona mágica, que es la transformación. En medio está el miedo, Amy, Vero, en medio está el miedo. Y yo lo ocupo mucho, ¿por qué? Y lo acaban de decir, es que, escuché ¿por qué regreso con mi ex que dijo algo así como un sistema de creencias? Se me olvidó. Pero parte mucho esto, el sistema de creencias. Es necesario que te vacíes de ese sistema de creencias. Si tú como adicto, como codependiente, tienes la intención de hacerlo por tu voluntad, te doy una noticia, estás equivocado, estás muy equivocado porque lo que padeces es una adicción. Es necesario que tú agarres y vacíes esos pensamientos, ese sistema de creencias para que entre información nueva. Aquí viene la otra, para que entre información nueva, mira, es importante que te pongas a leer, es importante que leas y leas y leas, que conozcas. Si tú no sabes de dónde vienes, no vas a saber a dónde vas. Si tú no sabes tu historia, no vas a saber qué curar, qué atacar, qué sanar, ¿sí? Y algo bien importante que mencionaban ahí, autoestima. Esto ya es la rehabilitación del codependiente. En la rehabilitación de las adicciones es acción. ¿Qué accionar? Bueno, voy con un especialista. Voy con un especialista. Dentro del proceso, por supuesto que se trabaja la autoestima. Autoestima de entrada es una creencia, que el codependiente tiene la creencia de que vale menos que un centavo, a pesar de que seas empresario y seas buen proveedor. ¿Sí me explico? Porque la codependencia se filtra o está en un área en específica, no en todas. ¿Sí? Yo tengo pacientes que son sumamente hábiles para generar negocios, son buenos proveedores o buenas proveedores, tienen una casa muy bonita, o sea, las creencias nos llevan a la conducta de que lo que estoy haciendo es bueno o es malo, ¿no? Partiendo de esa base. ¿Sí? Entonces, dentro del proceso de recuperación, una parte es autoestima. En autoestima hay autoconocimiento, ustedes lo saben. En el conocimiento hay aceptación y en la aceptación, ¿qué crees? Hay perdón. A veces el codependiente no se sale de esa relación porque no se perdona algo y está pagando sentimientos de culpa. Por supuesto, la codependencia, como cualquier adicción, es multidisciplinaria su recuperación y multifactorial. Puede ser que el codependiente traiga heridas muy, muy profundas, en donde el sentido de pertenencia y de aceptación está nulo, nulo. Por lo tanto, piensa que lo que se merece, pues, es la miseria que tiene al lado de él, ¿no? Bueno, ya no voy a decir eso, por la persona que está al lado de él, ¿no? Este, y de verdad lo digo porque es importante. Si a mí me hubieran dicho, oye, güey, échale ganas, mira, drogarte está mal, te va a hacer daño, ya no te alcoholices. No, pues no, no, jamás hubiera yo agarrado. Y me pongo de referencia porque estamos aquí hablando. Pero bueno, muchos tuvimos que perder familia, trabajo, hijos, esposa,
muchas cosas perdimos. Porque es la única forma en la que, la personalidad adictiva, digámoslo así, o la persona, es la única forma en la que el ser humano, que es la psique, sí, la psique, da referencia o le cae el 20 de que lo que está haciendo, pues no sé si sea bueno o malo, simplemente no nos funciona. Eso es lo que muchos codependientes dicen, es que entonces es malo que esté con él, no sé si sea bueno o malo, ¿te funciona? ¿Te funciona? ¿Te funciona estar con una persona que te humilla? No, pues que sí, pues está bien, digo, también hay que respetar, ¿no? O sea, también hay que Claro, en respetar algún punto la parte, como decías, mágica, quizá sea el preguntarse, pues no me gusta estar aquí, quisiera hacer algo, y quizá eso es un gran paso, ¿no? Un gran comienzo, ¿no, Vero? Para poder empezar a tener otro tipo de visión dentro de su relación y quizá ya empezar a salirse de este círculo, de esta vivencia. Vero, Willy, ¿les parece? Vamos a ir a un corte y regresamos con más dudas y preguntas, ¿vale? Sí, gracias, gracias, Amy. Claro que sí. No se nos vaya. Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que estamos tratando de responder, auxiliar y orientar a las personas que se preguntan por qué siempre regreso con mi ex. Para eso está el psicoterapeuta Willy, que nos está resolviendo dudas, la psicóloga Vero, que también nos está auxiliando un poquito acerca de resolver esta duda. Y si me lo permiten, nada más voy a leer rapidísimo algunos comentarios que nos dice Stephanie Dominic. Dice, ¿por qué, ¿por qué regresé con mi ex? Porque creía que esa persona me aceptaba como era. Nadie querría acercarse a mí y también se unía. El cero amor propio que tenía. Inés nos dice, yo nunca pude regresar, no me interesó hacerlo. Y dice Verónica Rojas que pues por estar en otro rollo pensando en otras cosas. Mercy nos dice, lo hacen creo por celos al pensar en verlo con otra persona, por baja autoestima, porque creen que nadie los va a querer, etcétera, etcétera. Y yo creo, Vero, que quizá también la experiencia nos dice mucho que hay gente que dice, bueno, que lo voy a intentar, voy a no regresar con esta persona, ya terminamos lo que nos decías del duelo, pero viene una parte medio complicada que es esto que manejan las adicciones de la abstinencia. Ya no quiero regresar, pero es que yo no sé qué hacer, me mando mensajes, etcétera, ¿no, Vero? Claro, sí, y creo que es una pregunta que también nos hacen por ahí. Precisamente, pues, ¿no? Es la parte también de atravesar el dolor, ¿no? Pues, os animo que dejes a una persona y ya es como si alguien fallece, siempre les digo, alguien fallece y no es como que lo entierran y al otro día, pues, no pasó nada, ¿no? Por supuesto que va a haber un proceso en donde tienen, ¿no? Inclusive esto de no contactar con la otra persona, o sea, creo que es parte de explicarles este proceso que va a haber dolor, sí, que seguramente va a haber ciertos factores que los van a llevar, ¿no? A buscar a la persona. Pues es que, porque además algo que sucede en esta dinámica codependiente, pues es que abandono mi vida totalmente. Y entonces, pues si abandono mi vida, siempre les digo, tú eras un mundo, la otra persona era un mundo, hicieron un mundo juntos, por supuesto, si de repente ese mundo se derrumba, pues va a estar todo el miedo de, pues yo hacía todo con la otra persona, yo iba a fiestas, yo le cocinaba, yo estudiaba, no todo, entonces de repente también se pierde como esa pues parte de autonomía y creo que es la parte que hay que empezar a recuperar, ¿no? Antes, ¿qué hacías? Bueno, pues es que yo antes salía con mis amigos, pues a lo mejor empezar a retomar, ¿no? Porque si todo el tiempo me la paso en casa pensando, ¿no? En esta persona, pues por supuesto que ese síndrome de abstinencia, y digo, ahorita Willy nos ayudará con eso un poquito en estos procesos de adicciones como es,
Pero precisamente si yo me quedo en casa pensando todo el tiempo en eso, si no hago otras actividades, pues no, dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pues por supuesto que voy a seguir ahí, no me distraigo, no hago cosas distintas, ¿no? Y algo que aquí que me gustaría como retomar de algo que mencionan ahí, la cuestión de la confrontación. O sea, por supuesto que hay que confrontar, pero también siempre hay una línea en donde, por supuesto que nosotros, ¿no? Como terapeutas, como que estamos del otro lado, por supuesto que es no agredir a la otra persona. Creo que de repente hay que, y les decía, lo menciono porque precisamente hay un comentario sobre eso y creo que una cosa es confrontación, ¿no? Y otra cosa es que estemos agrediendo y creo que justamente es pues no caer tampoco porque así como bien decía Willy, pues nosotros también, ¿no? Tenemos nuestras situaciones que hemos pasado y sabemos cómo es también estar del otro lado. Sí. Fíjate que confrontación no es agresión. Confrontación para nada es agresión. La confrontación es simplemente, digo, tu palabra lo dice, es confrontar a eso que tú estás pensando, que tú estás sintiendo y por supuesto que tú estás haciendo. A mí lo que me encanta y lo que se utiliza mucho en el área de las adicciones es eso, la confrontación. Y hay que saber a quién confrontar y a quién no. Por supuesto, eso ya es el ojo clínico de la persona, ¿no? O sea, a quién sí puedo confrontar que lo va a catapultar a una transformación, porque hay confrontaciones que se cierra, la gente se cierra, o sea, hay que saber con quién, y tienes toda la razón, pero por otro lado, la abstinencia, que es la supresión, a ese nombre se le cataloga, que es cuando ya no, la persona ya no está con su objeto de adicción, y es todo un proceso, todo un proceso, hay 12 pasos, para el, ahí se me fue el nombre, el síndrome de abstinencia. Hay 12 pasos para el síndrome de abstinencia. Y hay algo básico. Para yo quitarle a alguien su objeto de adicción, le tengo que dar a cambio algo. Si yo me deseo quitar un objeto de adicción, supongamos que yo fumo mucho. Si yo me deseo quitar esa adicción, ¿qué? Yo me tengo que dar algo a cambio. Eso es algo que también es importante saberlo. La gente no lo sabe, ellos piensan, porque también yo tengo pacientes que dicen, es que yo dejé de beber de un día para otro, qué bueno. Dice William James, que fue un gran psicólogo, y él decía que hay varios tipos de despertar espirituales. Fíjate, un psicólogo, ¿no? En aquellos años que creía en un poder superior, yo también soy un psicólogo que cree en un poder superior. Él decía que los despertares espirituales hay diferentes y para salir de una adicción es importante tener un despertar espiritual porque las adicciones son trifásicas. Se enferma el espíritu, se enferma la mente y se enferma el cuerpo. De lo primero que se da cuenta la gente es del cuerpo, después de la mente y hasta el último del espíritu. Por eso existen esas personas que ya no beben, ya no se drogan, ya no están con su codependencia, pero viven sumamente amargados, sumamente violentos con la gente. No pueden ver a alguien feliz porque inmediatamente lo sabotean. Por eso son trifásicas las adicciones. ¿A qué voy? Sobre el síndrome de abstinencia. Esta cosa que yo le voy a dar o este proceso que yo le voy a dar a cambio a un adicto es un proceso de recuperación. No hay adicto en recuperación que logre transformarse holísticamente que no esté en un proceso de recuperación de 12 pasos. Pésele a quien le pese, porque hay muchas propuestas. Afortunadamente o desafortunadamente, el programa de los 12 pasos ha sanado no a miles, millones de gentes. Y el programa de los 12 pasos, en la actualidad ya se ha descubierto que no nada más sirve para dejar de beber, también sirve para dejar al codependiente, para dejar de fumar, para dejar el trabajo compulsivo, para dejar la pornografía compulsiva, para dejar la vigorexia, hasta la ludopatía, en cierto aspecto, porque la ludopatía se trabaja con otras variantes muy, muy interesantes. Entonces, sí, el síndrome de abstinencia es importante verlo, es importante conocerlo, qué es abstinencia, porque el objetivo es ir a la sobriedad. ¿Qué es la sobriedad?
la suma de abstinencia con memoria emocional. El adicto o el enfermo emocional carece de inteligencia emocional, carece de madurez emocional. Y el primer síntoma de la abstinencia que se maneja es la inmadurez emocional. ¿Sí? Claro, y quizá de ahí repetir una y otra y otra y otra vez, ¿no? Quizá todas estas cuestiones son las que comentas, hay que trabajar, hay que acercarse, ya sea contigo, Willy, o con nosotros, Vero, en la línea. Ya se nos está acabando, de hecho ya se nos acabó el tiempo y me gustaría mucho, pues, que todos pudiésemos empezar a apoyarnos en este tema, porque muchas veces, claro, no solamente es escucharnos y decir, híjole, pues, tú puedes y demás, sino también invitar a ese diálogo interno que nos pueda auxiliar y nos pueda llevar a otros caminos. No sé si quieras agregar algo, Vero, finalmente. No, pues nada, un tema bastante complejo, ¿no? Y donde lo que requerimos es precisamente el apoyo. Apoyo porque, o sea, realmente no es una, como que yo solito por voluntad propia, o sea, eso creo que no funciona, entonces no tengan miedo, no se sientan juzgados. Si ya algo les movió el tema, ya saben, comuníquense. También el psicoterapeuta Willy les dejó ahí, creo que sus datos, entonces, si lo que requieren es salir de ahí, busquen apoyo. Claro, y hay muchísimas formas de apoyo, pero lo más importante es las que también se pueden brindar. William, muchísimas gracias, se nos fue de volada el tiempo. Esperamos Sí, hombre. encontrarte en otra emisión, también con el psicólogo Luis que has estado. Y pues bueno, me despido, muchísimas gracias a todos los que nos vieron y pues a la próxima. Nos vemos. Gracias, Vero, gracias, William. Gracias, hasta luego.